Yo no le puedo decir la cantidad de días que estamos esperando esta nota. Es una profe, licenciada en Historia, Roxana Carranza, que ha trabajado muchísimo, dando clases, por supuesto, pero también investigando. Y empezó en su tesis de licenciatura a interesarse por el cementerio, pero no por el cementerio si está cuidado o no está cuidado, sino por cómo refleja a una ciudad los cementerios. Y en este caso, como refleja la ciudad de Villa María, el cementerio La Piedad. Estamos en contacto con la profe Roxana Carranza, que le damos los muy buenos días y muchísimas gracias por hacer este esfuerzo para charlar con nosotros. Buenos días a todos y a la audiencia. Allá por el 2003-2005 empezamos a trabajar junto con otra compañera, Cecilia Gaido, lo que era la historia de la muerte y la historia del cementerio de Villa María en contexto de la elaboración de la tesis de grado. Y de allí arrancamos y hasta hoy seguimos en lo que es la muerte. Y bueno, y hemos ido presentando la historia de Villa María en cuanto a su cementerio y sus prácticas funerarias en muchos lugares dentro de la Argentina y fuera de la Argentina. Así que contenta con este trabajo que vamos elaborando. Buenísimo. ¿Y qué dice de Villa María en nuestro cementerio? Nuestro cementerio dice mucho, porque primero surge en contexto de un enfrentamiento entre esa Villa María liberal, masona, que estaba emergiendo, digamos, recién nacida, que buscaba su independencia, frente a una Villa Nueva que era conservadora y católica y más arraigada a lo vernáculo, a lo colonial. Entonces todo el cementerio nos cuenta esa historia, desde los enfrentamientos políticos entre, digamos, el cura Chanea, que era el padre Francisco Chanea, que era el que tenía a cargo las cuestiones religiosas de Villa María en ese entonces, y este grupo de masones encabezados por el jefe político departamental, que era Casimiro Altamira, hombre de Roca, encargado de instalar, digamos, de construir el Estado dentro del Estado en la campaña cordobesa, es decir, las bases del Estado-Nación, que estaba en gestación en ese momento, y por supuesto Joaquín Pérez Domínguez, que yo creo que es el verdadero fundador de Villa María, junto con su compañero y socio Marcelino Arregui. De cómo explicarte de que si nosotros observáramos el cementerio desde arriba, observaríamos que tiene una forma totalmente particular y masona. Todos triángulos, rectángulos y figuras geométricas que aluden a ese origen masón. A diferencia de la generalidad de los cementerios tremuros, que tienen más bien forma de cruz. Claro, claro. Me imagino lo mal que le habrá caído a Fray Chanea. Totalmente. Había habido en Villa María problema con el tema de los enterramientos. Recordemos que en ese momento el río Tercero, el Talamuchita, no tenía ningún tipo de contención como los diques que tiene ahora allá para allá Piedras Mora, Arroyo Corto, Embalse, y cuando desbordaba mal. Se dice que hasta llegaba, yo he visto en los documentos en Córdoba, el agua podía llegar hasta lo que es hoy el Boulevard Vélez Arfiel. Miren lo que le estoy diciendo, el tamaño de las inundaciones. Entonces había problema para enterrar la gente en el cementerio de Villanueva, que era el más antiguo. Entonces hubo dos espacios enterratorios provisorios, digamos. Uno al frente y al lado donde se ubicaba el Lazareto, que es en la avenida esta de... Ay, que se me fue el nombre de las banderas allá de toda América. No es la Dante de Villegas, no recuerdo bien el nombre de esa avenida. Es la Dante que va hacia el puente y es la que va hacia el puente, claro. La Dante. Gracias por las memorias. Y el otro estuvo en Boulevard España, Santa Fe, esa manzana que abarca Santa Fe, Boulevard España y Catamarca. Mira. Estuvo
el otro enterratorio provisorio. ¿Dónde estaba el diario? Claro. Ay, sí, me Mira. parece que sí. Sí. Y con el tiempo, por este problema, va a surgir, sí, un cementerio católico, que es el del padre Francisco Chanea, que se ubicaba entre Sabatini, Salta, Vélez Sarsfield y Las Vías. No sé si... Sí. Sí, queda claro. Sí, Bueno, entonces, ahí después está la Guardia de Pec, por ahí también está Exacto, la vieja esa aceitera. esa zona. Bueno, ¿qué ocurría? Que como era católico, solo podía sepultarse la gente que profesara la religión católica, pero además que hubiese seguido todos los sacramentos que la iglesia exigía, porque este cura párroco era como muy obsesivo, digamos. Entonces va a ocurrir un evento que es la muerte de un señor de descendencia inglesa o escocesa, creo que era inglés escocés, Esteban Stauche, que muere y el señor no lo deja sepultar porque supuestamente no había aceptado recibir los santos óleos, digamos, de La extrema unción, digamos. la extrema unción, exacto. O unción de los enfermos, creo que se llamaba. Exacto, entonces lo tienen en manera de protesta como 5 días, lo cual era una barbaridad, Claro. en una especie de esas carretas tipo chalanas, dando vuelta por Villa María en señal de protesta por parte de los familiares. Esto va a generar una aberración en los vecinos, y tal es así que el periódico, el diario El Sol, Ajá. ya te digo con exactitud, del domingo 22 de abril del 83, va a sacar una nota expresando el enojo de los lectores por la actitud del párrafo, y lo va a expresar en estos términos: como un acto arbitrario, antimoral, y en pugna con los deberes cristianos que debería practicar quien dice representar a Dios en la tierra. En esos términos estaban los enfrentamientos que ya eran digamos, de origen, pero que, bueno, en estos hechos cotidianos emergían y reflejaban. Es así como el señor, que en ese momento era intendente interino, Joaquín Pedro Domínguez, presenta en la reunión del Consejo Deliberante del 5 de abril de 1884 el proyecto, planos y pliegos para la construcción del cementerio, y bueno, ya empieza en el camino de la construcción del cementerio. Mira, ¿No? hace muchos años te hicieron una nota, algunos años te hicieron una nota en donde decías esto, que Villa María es más que hija del riel, es hija de la masonería. Totalmente. Ahora estoy escribiendo un artículo para un congreso de historia que estoy próximamente a ir, sobre los masones en Villa María. Después, si querés, en otra nota te ahondo bien, pero sí, la masonería era, en ese momento eran los grupos estos que albergaban ideologías o que eran prohibidas o que eran de poca aceptación para, digamos, el statu quo dominante, ¿no? Claro. Y esa es la realidad de los vecinos que gestaron Villa María, donde está Pérez Domínguez, Riegui, el primer intendente reconocido de Villa María, y bueno, y todo este grupo, esta primera camada, esta primera generación, digamos, Y bueno, villamariense. y en la segunda generación, el educador por excelencia de la ciudad, creo que Antonio Sobral también debe figurar por ahí. Sí, Antonio Sobral también en décadas posteriores forma parte de estos grupos. Roxana, contanos, bueno, a partir de ahí se pudo hacer el cementerio La Piedad, en donde ya nadie quedara librado a su suerte después de fallecido. Sí, esto era una tendencia en esta idea de formación del Estado nacional, provincial, en el interior del interior. Esto de establecer los cementerios extramuros se llaman, porque están rodeados por un muro, Claro. ¿no? Y tienen una puerta principal que, si fijamos, el arquitecto fue un cordobés, Alfredo de Glory, que le dio en lo que es la fachada todo un aire francés. De ahí que venga el nombre La Piedad, que recuerda los cementerios importantes de Francia, ¿no? Claro.
y se va a construir sobre un terreno que va a donar justamente Joaquín Pérez Domínguez, porque en ese proceso de independencia de Villa María, para que esto fuera viable había que fundar, dar vida a instituciones. Y va a ser Pérez Domínguez y su socio Arriegui, quien eran prácticamente dueños de, te diría, un 80% de los terrenos de Villa María, que se lo habían comprado en su momento a Manuel Anselmo Campo. Manuel Anselmo Campo, exacto, quien done la parcela, tal como establecía la ley, en una zona elevada y con vientos predominantes hacia el campo y no hacia la ciudad. Claro. Y así es que se elige ese sector donde se encuentra hoy. ¿Y por qué digo que el cementerio te refleja la ciudad? Es más, te refleja la historia de la ciudad. Porque la remoción que sufren las ciudades por los cambios en las construcciones, que van rápido, no es la misma manera en que se desarrolla dentro de un cementerio. Entonces un cementerio se va construyendo en el tiempo con los estilos, por ejemplo, arquitectónicos que se utilizaron en la ciudad. Entonces, si uno va al cementerio puede ver cuáles fueron las tendencias constructivas observando el cementerio. De cada época. De cada época. Claro. Y luego también te refleja el estatus. ¿Hay clases sociales en el cementerio? Sí, señor, no se muere igual. Digamos, no hay igualdad ante la muerte en lo que son los monumentos funerarios. Claro. Por ejemplo, si uno observa, al no tener una cruz central, que es lo que por lo general te genera las divisiones tradicionales de los cementerios Tramuro, ¿cómo se ubicó en Villa María? Desde la zona principal estaría en la entrada, en lo que es la capilla, ¿no? Y desde ahí se distribuirían para el resto del cementerio, digamos, las posiciones sociales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Pérez Domínguez vivía a unos 200 metros de lo que era la plaza central en ese momento, que es la Independencia. Claro. Bueno, si uno buena ubicación. entra al cementerio, en vida. Es la ubicación. La ubicación espacial. Si uno entra al cementerio, ve que desde ese punto central, el panteón de los Pérez Domínguez está a escala, más o menos, a la misma distancia que estaba en la ciudad de los vivos. Claro. Y así podría seguir explicándote todo el cementerio, ¿no? Interesante. La zona, y se dividía este cementerio, siguiendo las reglamentaciones del nuevo Estado-Nación, y nacional y provincial, en dos sectores. El sector católico y, a través de un muro divisorio, el sector disidente, es decir, el cementerio disidente. ¿Quiénes se sepultaban en el cementerio disidente? Todas aquellas personas que practicaran otro credo, o ninguno. Mira vos. Roxana, es tan interesante lo que nos contás que terminamos el programa a las 9, pero nos encantaría seguir charlando con vos. Pero queda para la próxima hablamos no. de la masonería directamente, si te parece. No, pero mucho, hay mucho. Sí, me gustaría agregar que Pérez Domínguez se esmeró tanto en la construcción del cementerio y que, por ejemplo, también fue él el que donó el portón principal, que lo trajeron de Rosario. Digamos, hay tantas cosas para hablar del cementerio. Me gustaría, sí, cerrar, si tenemos que ir cerrando, sí, diciendo que los cementerios extramuros tienen la particularidad de contarte la historia de la ciudad y de los personajes de la ciudad. Los cementerios extramuros te dicen quién es cada persona que se ubica en cada una de estas tumbas o monumentos funerarios. Te dicen yo soy. Te hablan a través de la estructura del monumento, del modo arquitectónico, de la vegetación, de la herrería, de todo lo simbólico que contienen, porque yo puedo saber si fue músico, si fue maestro. Digamos, si yo voy caminando como un visitante y abeso mi mirada y observo y me paro, cada uno de los que yacen en esas tumbas me cuentan su historia. Esa es la belleza y la riqueza de los cementerios extramuros. Por eso es que hay toda una tendencia y una corriente a generar digamos, convertir estos cementerios en museos a cielo abierto. Y la de Sabatini, la tumba de Sabatini, tan austera.
y bueno, habla un poco de su pensamiento. Pero también de modas, ¿no? Había como también modas funerarias. Yo trabajé específicamente desde 1885, donde tengo la primera tumba, que es la del jefe político departamental, Casimiro Altamira. Justamente en estos días estuve dando un congreso acá en Villa María sobre los funerales republicanos, y tomé el caso de Altamira, porque había todo un símbolo y utilización del cuerpo muerto en la construcción de los valores republicanos. Entonces el primer monumento del cementerio de Villa María funerario es el de Altamira, ¿no? Que nos indica justamente eso, que él es la presencia del Estado Nacional, porque era hombre de Roca, del Estado Provincial, porque era hombre de los gobernadores, y como la figura más importante del departamento tercero abajo, porque era el jefe departamental y todo lo que significaba la figura del jefe departamental. Roxana, nos quedaríamos hablando horas con vos. Llegamos a las 9, se terminó nuestro programa. Bueno. Y vamos a volver a llamarte. Nos interesa muchísimo charlar de estos temas que hablan. Espero que sea de interés de la población. Seguro. Totalmente. Es muy interesante. Porque habla de la identidad. Gracias, Roxana Carranza, licenciada en Historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.